Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sebastián Balbi y quería contarles que desde hoy en adelante voy a empezar a subir videos referidos a noticias del ámbito deportivo, con más especificaciones en el fútbol. También de haber noticias relevantes vamos a hablar de básquet, de tenis, toda la actualidad deportiva. Y van a ser videos semanales, uno o dos videos de manera semanal con las noticias más importantes del deporte, preferentemente los días jueves y lunes. Eh, Esto como modo de introducción para que me vayan conociendo. Y hoy, como esta mañana se hizo el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, vamos a pasar a comentarles respecto de este torneo que tanto apasiona al continente americano y abarca a todos los equipos de América del Sur y algunos, eh, sí, básicamente algunos de los equipos de América del Sur, porque por el momento los equipos mexicanos, si bien ya tienen la intención de volver a participar, no están haciéndolo por el momento. Vamos a comenzar hablando de la fase de la Copa Sudamericana, de la fase preliminar que se va a disputar entre los días 17 de marzo y 7 de abril. Este nuevo año va a haber un nuevo formato en donde va a haber, al igual que en la fase de la Copa Libertadores, fase de grupos. Y lo primero que se va a hacer para determinar algunos de los clasificados es una fase preliminar que va a hacer entre las fechas mencionadas. Y los partidos van a ser eh, por países. Son dos encuentros por país que va a determinar a los clasificados a las diferentes fases de grupos. También, aparte de estos clasificados, que son 16 de estos 16 duelos, va a haber 4 clasificados que van a quedar de los eliminados en la fase 3 de la Copa Libertadores. Y también 6 clasificados directos desde Argentina y 6 directos desde Brasil. Comenzando a hablar de los partidos de los 16 duelos preliminares, vamos a comenzar recalcando los cruces de los equipos uruguayos. Todavía estos 4 equipos no han sido clasificados, pero los duelos van a ser entre Uruguay 2 y Uruguay 4 y Uruguay 1 versus Uruguay 3. Los cruces entre los equipos venezolanos va a ser entre Puerto Cabello versus Metropolitanos y Mineros versus Araguas. Los cruces de Bolivia van a ser entre Nacional de Potosí versus Guavirá y Atlético Palmaflor versus el Jorge Wilstermann. Otro de los encuentros va a ser entre los cruces de los equipos chilenos, que tampoco tienen sus 4 clasificados, pero al igual que en Uruguay, los cruces van a ser entre Chile 4 versus Chile 2 y Chile 1 versus Chile 3. Después, en los cruces de Colombia, Deportivo Cali va a enfrentar al Deportes de Tolima y el Deportivo Pasto va a enfrentar a La Equidad. En Ecuador, Emelec va a enfrentarse a Macará y Guayaquil City versus Aucas. En Paraguay, los cruces van a ser entre Nacional versus el 12 de octubre y River Plate versus Guaireña. Por último, queda recalcar los cruces entre los equipos peruanos. Sport Huancayo va a enfrentar a Universidad Cajamarca. Y Melgar va a hacer lo propio ante Carlos Manucci. Estos son los 16 duelos que van a constituir, una vez concluidos, los representantes en los diferentes grupos. Como les dije anteriormente, este año va a haber un nuevo formato donde van a estar estos 16 duelos preliminares y luego va a haber fase de grupos como ocurre en la Copa Libertadores. Todavía una vez concluida esta fase preliminar, se dará comienzo en las próximas semanas a los duelos de fase de grupos, todavía por supuesto a designar sin sorteo. Y repasando cómo van a estar formados estos grupos por los 16 clasificados, los 4 eliminados de la fase 3 de la Copa Libertadores y 6 clasificados de manera directa de Argentina y de Brasil. Pasando a la Copa Libertadores, mantiene su formato habitual,
con fase 1 y fase 2, que va a comenzar con los duelos entre Uruguay 4 versus U Católica de Chile. Esto va a constituir la parte de la fase 1. Universidad César Vallejos versus Caracas y Royal Pari versus Guaraní. Estos van a ser los 3 partidos de la fase 1 que van a dar lugar a los clasificados para la fase 2. En la fase 2, que se va a disputar con 10 encuentros entre los días 10 al 17 de marzo, se van a dar el duelo entre E1, o sea, entre el clasificado de Uruguay 4 versus U Católica ante Libertad de Paraguay, Brasil 7 versus Ayacucho de Perú, Uruguay 3 versus Bolívar de Bolivia, Uruguay 3 versus Bolivia lo acabo de decir, Chile 3 versus San Lorenzo de Almagro, Brasil 8 versus Deportivo Lara de Venezuela, el clasificado de E2, o sea, entre el duelo entre Universidad César Vallejos versus Caracas y Junior de Barranquilla, Chile 4 versus Independiente del Valle, y E3, o sea, el clasificado de Royal Pari versus Guaraní versus Atlético Nacional. Esto va a constituir los 10 partidos de la fase 2, de los cuales los clasificados van a formar parte de los 5 encuentros, de los 4 encuentros correspondientes a la fase 3. Estos encuentros se van a disputar entre el día 7 al 14 de abril y va a ser el clasificado de C1 con el de C8, o sea, entre E1 versus Libertad versus E3 versus Atlético Nacional, C2 versus C7, o sea, el ganador de Brasil 7 versus Ayacucho ante Chile 4 versus Independiente del Valle, C3 versus C6, o sea, el clasificado de Uruguay 3 versus Bolívar ante E2 versus Junior, y el clasificado y C4 versus C5, o sea, el clasificado de Uruguay 3 versus Bolívar ante Chile 3 versus San Lorenzo de Almagro. Eso va a continuar la fase 3, que va a dar comienzo directamente a los clasificados de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los eliminados de esta fase 3 van a pasar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La fase de grupos de la Copa Libertadores, una vez definidos todos estos clasificados, va a dar comienzo el 21 de abril y va a concluir el 26 de mayo. El sorteo de la fase de grupos se va a dar una vez conocidos todos los clasificados. Estas fueron las primeras noticias relacionadas al ámbito deportivo. En esta oportunidad hablando de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Espero que les sea de utilidad, que les resulte entretenido y instructivo. Y ya nos volveremos a encontrar con más noticias del ámbito deportivo. Me despido, soy Sebastián Balbi. Espero un like y que si les gusta que se puedan suscribir. Y nos vemos la próxima. Saludos.